Continuación del capítulo 8. Del padre depende en gran parte que el hijo entre en contacto con su poder interior, que se sienta capaz de dar pasos por sí mismo, que se sepa preparado para buscar su propio camino, y llegado el momento, cuando el cachorro haya crecido y esté listo para marcharse, él será el que deberá bendecir ese nuevo inicio, soltando y teniendo la fe y el deseo absoluto de que a su hijo le vaya bien, sea cual sea el camino que haya decidido escoger. Os aseguro que una vida puede cambiar mucho si comienzas tu camino teniendo la bendición de tu padre, o si por el contrario, sus últimas actitudes y sus últimas palabras, antes de que salieras por la puerta de su casa para encontrar tu hogar, fueron negativas, frías o corrosivas. Vayamos ahora con algunas de las formas más usuales de padre tóxico. Ya hemos hecho referencia a los padres inmaduros en el capítulo dedicado a las madres. Han sido malcriados por sus propias madres y llegan a la edad adulta atrapados en el complejo de Peter Pan. En su inconsciente solo existe una mujer, su madre. Aunque se emparejen, no buscan una compañera, sino una sustituta temporal de la primera, que nunca llegará a la altura de esta. Ese tipo de hombre niño aguanta en la relación si dispone de la suficiente libertad para mantener sus caprichos infantiles y adolescentes. Las responsabilidades los asfixian y no están preparados para hacerse cargo de una manada o de un solo cachorro, porque no están preparados para hacerse cargos de sí mismos. Suelen ser dependientes y bastante egoicos, como los niños maleducados que no llegan a crecer. En este patrón se pueden despertar celos hacia su propio hijo por las atenciones que éste recibe de su mujer, pero también puede adoptar al hijo como un amiguito, como un compañero de juegos con el que mantenerse en la eterna infancia o eterna adolescencia. En cualquier caso, no sirven como referente ni aportan una base sólida donde la mujer y el hijo se puedan sentir arropados y seguros. Bajo mi punto de vista, tal como he explicado en el capítulo anterior, la responsabilidad de ese tipo de comportamiento reside en esas madres que educan a sus hijos varones para ser siempre hijos, negándoles la opción de convertirse en hombres. Y lo peor es que las mujeres que eligen a un hombre que encaja en este arquetipo lo hacen, en parte, para perpetuar la insana costumbre de poder quejarse del marido y terminan criando a sus hijos varones, tal como su suegra ha criado a su marido, desde la posesión, la sobreprotección y la mutilación de su yang. Esto no quiere decir que un hombre que ha sido educado así no pueda cambiar. Como en cualquier otra circunstancia, el cambio depende de cada cual y siempre es posible, siempre que la persona tome conciencia y esté dispuesta a hacerlo, claro está. Otra forma de padre tóxico es el padre ausente. Cuando hablo de padre ausente me refiero tanto a aquellos que solo ven a sus hijos cuando están durmiendo o menos, como a aquellos que los ven pero no los miran, no los tocan, ni se dejan ver ni tocar. Hay muchos motivos que pueden llevar a un hombre a convertirse en padre ausente. Uno puede ser la priorización de la seguridad material y con ella la de su profesión. En el fondo cree que todo lo que hace lo está haciendo por y para su familia, sin darse cuenta de que, tal vez, lo que su familia requiere de él es más cercanía y menos dinero. Pero también hay hombres que se convierten en figuras ausentes porque no tienen un buen vínculo con la madre de sus hijos y por ende con ellos, o simplemente porque son irresponsables y tener que sostener un núcleo familiar les queda grande. Independientemente del motivo que los lleve a no estar, su ausencia generará una fisura profunda en sus hijos por la que se puede filtrar una gran cantidad de basura materna. Incluso aunque la madre no arremeta contra el padre por no estar, el vacío de la figura paterna dará lugar a un hueco en la sensación de seguridad del hijo cuando éste crezca y en la siembra de valores de éste, que carecerá de un referente básico. Si un hombre no ha madurado, si no ha encontrado su centro y no ha sabido establecerse de una forma correcta en su vida, difícilmente podrá ser un padre presente. Si no sabe mirarse a sí mismo, será casi imposible que sepa mirar a sus hijos. Si no se responsabiliza de él, ¿cómo se va a responsabilizar de la madre de sus hijos y de sus niños? Por desgracia, también hay muchos padres agresivos. Normalmente lo que esconde la agresividad es miedo y se manifiesta en personas que la han mamado desde la infancia, ya sea de forma física o verbal. Para ese tipo de hombres lo que importa es ser el más fuerte, pero en el fondo se sienten débiles y desválidos y se esmeran en que no se note. Piensan que el respeto se gana a base de gritos y golpes, no escuchan, no comprenden nada y cualquier excusa les sirve para justificar sus agresiones. La culpa siempre la tiene el otro, aunque el otro sea solo un bebé.
Para un hijo, ser agredido por su padre es una experiencia realmente cruenta. Un hijo mira con amor y con veneración a su padre, incluso bajo una somanta de palos. Y en ese momento, mientras se le va quebrando el corazón, que no el amor, solo puede preguntarse ¿por qué? Sin llegar jamás a comprenderlo, porque no creo que en ningún caso haya un porqué justificable para darle una paliza a nadie y mucho menos a un niño. Ese tipo de padre que hace mucho dejó de sentir amor por sí mismo, utiliza a los que sí le aman, sus hijos, para descargar la ira que le carcome por dentro, sin darse cuenta de las profundas heridas que está generando, heridas que en muchos casos nunca se llegan a cerrar. La vertiente menos agresiva de esta clase de padre es el que lo concluye todo, incluso antes de que empiece, con una frase como aquí los pantalones los llevo yo, o porque lo digo yo y punto. No dialogan porque no tienen argumentos ni capacidad de buscarlos. También funcionan desde la premisa del más fuerte y, sintiéndose débiles, abusan de su malentendido poder en el único lugar donde se saben a salvo. Los hijos que tienen la desgracia de vivir ese tipo de rol paterno crecen o como agresores o como víctimas acobardadas y sumisas. De nuevo, repito que no es una situación insalvable. Al margen de cómo hayan sido nuestros padres, disponemos en nuestro interior de todo lo que necesitamos para limpiarnos, redescubrirnos y transformarnos en los seres plenos y hermosos que hemos nacido para ser. Que haya hablado de los padres agresivos no quiere decir que esa sea una conducta exclusiva de los hombres. También hay madres agresoras, pero a las mujeres les suelen ir más la línea pasivo-agresiva, que va minando la autoestima de una forma mucho más sutil, pero igual de denigrante, violenta y dañina. También podemos habernos encontrado con aquellos hombres que se sienten fracasados y, mejor o peor disimulado, cargan con una profunda frustración y un gran enfado con el mundo o con la vida. Sepultaron su fe y su ilusión hace demasiado y contagian a sus hijos de desconfianza. Para ellos no hay objetivos alcanzables ni posibilidades de superación. Viven desde el sufrimiento, inculcando a sus hijos la creencia de que todo el mundo es malo menos ellos, que todos los de afuera son potenciales enemigos que van a imposibilitar su felicidad y que la vida es injusta siempre. Ese tipo de hombre, al contagiar con este veneno a sus hijos, se roba a sí mismo la oportunidad que ellos le querían regalar y les sustrae a ellos la fe y la felicidad. Desde el ejemplo de un padre frustrado y fracasado, crecen hijos grises, personas mediocres, desconectadas del amor, olvidadas de sí mismas, marionetas perfectas para perpetuar la queja y la rabia heredadas generación tras generación e instaladas por doquier en esa sociedad. Una vez más repito que si este ha sido tu caso, nada es insalvable si estás dispuesto a redescubrirte y a cambiar. Por último, hablaré del que es probablemente el más común de todos los padres tóxicos, el que te empuja a repetir su andadura para no ver lo que él no se ha atrevido a hacer. Tal como he explicado al principio del libro, los hijos nacen con un compromiso de amor con los padres, desde el que están dispuestos a recordarles aquello que ellos han olvidado. Valientes y comprometidos nacen para sanar lo que está enfermo, para hacer lo que nunca se ha hecho, para dejar de hacer lo que se ha repetido hasta la saciedad. Pero no cuentan con el que lo peor lleva a una persona con un ego maleducado, una persona pertrechada en su propia ignorancia. Es que alguien, sobre todo un hijo, les muestre su cobardía, les enseñe que aquello que no tuvieron el valor de intentar es posible. Es desde la defensa de su ego que se aferra con fuerza a lo que conoce por muy dañino que sea, desde donde el padre de ese tipo se esmeran en que su vástago se convierta en una fotocopia de sí mismo, aunque él jamás se haya sentido pleno y serenamente feliz. Su frase favorita podría ser: las cosas son así porque siempre han sido así. Procurará que su hijo lleve su nombre o el de su padre. Querrá en muchos casos que ejerza la misma profesión, que aunque no le haya traído satisfacción ni a él ni a las generaciones anteriores, forma parte del legado y el prestigio familiar. Y sobre todo, se esmerará en adoctrinarlo hasta grabarle todas y cada una de sus creencias, como si no existiera ninguna otra que pudiera adoptar.
Podríamos decir que los hijos que tienen ese tipo de padre al menos tienen una especie de referente, pero ¿quién quiere un referente de infelicidad que destierra el olvido, gran parte de la misión de su alma? Las personas que hayan tenido padres así, si han decidido buscarse más allá de lo estipulado por la doctrina adquirida, se habrán visto repudiadas y expulsadas del clan, y aunque merece la pena renunciar a lo de siempre para ser tú, para hallarte y disfrutarte desde el avance y la realización, la herida del desprecio y la pena que implica ser repudiado por hacer lo que has venido a hacer es grande. En todos los casos expuestos, que no son más que una muestra de las formas habituales que se dan de paternidad tóxica, lo normal es que se dé un tándem con madre igualmente tóxica. Es raro que una persona centrada, coherente, responsable, madura y feliz se empareje y tenga hijos con alguien que no pueda caminar de forma equilibrada a su lado. Como hijo, te diría que cualquiera que haya sido tu caso, recuerdes que tu alma sabía, lo eligió y que tú estás preparado para sanar lo que esté roto, que eres capaz de ser feliz a pesar de las heridas que hayas podido sufrir y de la falta de referente que hayas tenido. Como padre, te invitaría a recordar que incluso cuando tus hijos no te conocen o, peor aún, te temen, su amor perdura casi inmutable. Tus hijos pueden renunciar a sí mismos por no defraudarte, aunque esto sea lo peor que pueden hacerse a sí mismos. Los hijos aman muchísimo a sus padres, a veces demasiado. Del mismo modo que intentan hacerse cargo de la felicidad de sus madres, se hacen cargo de la de sus padres, sobre todo procurando no decepcionarlos, para que no se pierdan a sí mismos en esta intención y renuncien a su propia felicidad. Del padre requerirán un reconocimiento honesto, permiso y el ejemplo de que todo es posible. Te propongo, si has elegido un padre tóxico, comprende que, sin saberlo, te está mostrando un amplio abanico de formas de infelicidad para que tú no las repitas. No te empeñes en culparlo o en cambiarlo, pero tampoco te subyugues a sus necesidades. Agradece todo lo que te ha mostrado y atrévete a descubrir quién eres, aunque esto le pueda generar incomodidad. Si eres padre, ni te fustigues por no haberlo hecho de otra forma, ni te mientas haciéndote creer que has bordado tu papel. Regálate el permiso de descubrirte, de crecer, de transformarte, de amarte, de romper las dependencias y renunciar a las manipulaciones para así darle desde el ejemplo lo mejor a tú o tus hijos o hijas. Si quieres ser padre, antes de serlo, analiza detenidamente para qué quieres serlo. Rebusca en tus motivaciones profundas la forma honesta y si estás dispuesto a adquirir esta grandísima responsabilidad, hazlo después de haber trascendido, en la medida en la que puedas, los miedos y las inercias que te impiden ser feliz. Y elige muy bien a la que quieras como madre de tus hijos, pues pase lo que pase en vuestra vida, adquiriréis un vínculo que jamás podréis romper. Aquí concluye el capítulo 8.